La idea básica del crowdfunding, reunir a mucha gente para financiar algo entre todos, es muy antigua. Pero, en su sentido más actual, quizá fuera una española la primera persona en hacerla famosa. ¿Ya sabes de quién te hablo? Capítulo 8. ¿Qué es el crowdfunding inmobiliario? Juntarse con familiares o amigos para abordar juntos un gasto grande es una idea muy lógica. En lugar de desprenderse de mucho dinero, cada uno pone un poco y disfruta del esfuerzo común. ¿Cuántos compañeros de piso no habremos comprado así vía crowdfunding la tele o la PlayStation? Si ya peinas alguna cana, seguro que recuerdas el caso de Lola Flores. En 1989, la artista lanzó una petición abierta a todos los españoles. Si cada uno pusiera una peseta, ella podría afrontar las deudas que había contraído con Hacienda. El problema es que las cuentas no le terminaban de salir del todo, sobre todo las cuentas con la justicia. Un poco más tarde, en 1997, la banda de rock Marillion pidió ayuda a sus fans para costear su gira por los Estados Unidos. Pero sin duda, el ejemplo más famoso es el de Kickstarter. Esta compañía, fundada en 2009, es especialista en reunir a un gran número de personas para financiar proyectos creativos de todo tipo. Si a la gente le gusta la idea, aportarán el dinero para hacerla realidad, convirtiéndose en sus patrocinadores. Lo hacen, nunca mejor dicho, por amor al arte, ya que no obtienen ninguna rentabilidad con ello. Y este es un aspecto muy importante. El crowdfunding empezó siendo una manera de financiar algo mediante donaciones. Pero, ¿y si los donantes pudieran convertirse además en inversores? Esto es lo que ocurre con el crowdfunding inmobiliario, como seguro ya sabes a estas alturas. Y si no, atiende, que te lo explico ahora mismo. Equity crowdfunding. Eso de aportar dinero a una idea de negocio está muy bien. Pero, ¿por qué no repartimos los beneficios entre todos? Así es el equity crowdfunding. Ya empezamos con los términos en inglés. El equity hace referencia al capital, las participaciones o las acciones, como en cualquier empresa. Y sí, esta es la idea, que tanto las personas que aportan el dinero como las que la reciban se conviertan en socios del proyecto. Esta es la filosofía que está detrás del crowdfunding inmobiliario. Imagina que un promotor necesita financiación para sacar adelante un proyecto inmobiliario. Por ejemplo, una promoción de viviendas en Sevilla. El promotor ha estudiado muy bien la ciudad, el barrio y la demanda de viviendas, y sus costes son realistas, es decir, que espera construir las viviendas, venderlas y obtener un beneficio con ello. O sea, al igual que en cualquier tipo de actividad de tipo económica. Lo único que le falta es el capital, así que, ¿por qué no levantarlo vía crowdfunding? En el crowdfunding inmobiliario de tipo equity, las personas que ponen su dinero son accionistas del proyecto. La gran ventaja es que al juntarse muchos no hace falta poner mucho dinero. El promotor obtiene lo que necesita y sus financiadores acceden a oportunidades de inversión que de otro modo estarían fuera de su alcance por precio y por rentabilidad. Con Urbanitae puedes hacerte inversor con apenas 500 euros. Crowdlending inmobiliario. Entrar en sociedad con el promotor no es la única forma de rentabilizar tu inversión inmobiliaria colaborativa. En los proyectos de deuda, también llamados de crowdlending inmobiliario, los participantes se unen para dejarle dinero al promotor, generalmente mediante un préstamo a tipo fijo, que el promotor deberá devolver en un plazo determinado. Como hay menos incertidumbre, estos proyectos suelen generar menores rentabilidades que los de equity. Ya lo sabéis, a menor riesgo, menor beneficio. Y seguramente te preguntarás, ¿por qué se hace esto ahora y no antes? Para empezar, la tecnología permite hoy agrupar a cientos o miles de inversores de una manera muy rápida y segura. Otro factor importante es que la financiación inmobiliaria ha cambiado mucho. Desde la crisis del 2008, los bancos tienen más limitada su participación en el sector y suelen mirarlo todo con lupa. ¡Ojo! Las plataformas de crowdfunding también examinan todos sus proyectos con detalle, pero suelen ser más flexibles a la hora de estructurarlos y mucho más rápidos que los bancos. Por eso, entre otras cosas, se han convertido en una potente alternativa de financiación en el sector inmobiliario y en una fórmula de inversión muy atractiva, ya que combinan rentabilidades altas con un riesgo moderado. ¿Qué? ¿Te animas a probarlo?